Hola, mi nombre es Miguel de la Rosa, del grado 10B, y voy a presentar mi prueba de lectura crítica en la plataforma de Plexi. Ingresamos a nuestra prueba. Aquí tenemos nuestra primera pregunta. Responda a la siguiente pregunta de acuerdo con la siguiente información. El fin de la soledad. ¿Qué quiere ¿Qué quiere el yo contemporáneo? Quiere ser reconocido, quiere estar conectado, quiere visibilidad. Si no ante millones de personas, como en un reality o en el show de Oprah, entonces ante cientos de ellas en Twitter o Facebook. Esta es la característica que nos define. Así es como nos volvemos reales ante nosotros mismos. Al ser vistos por otros, el gran pavor contemporáneo es el anonimato. Nuestro más grande miedo no es la asfixia de la masa, sino el aislamiento de la manada. La urbanización dio lugar a la suburbanización, y con esto vino la amenaza universal de la soledad. La familia se hizo cada vez más pequeña o se disgregó. Las mamás dejaron el hogar para irse a trabajar. De la chimenea electrónica pasamos al televisor en cada cuarto. Incluso en la niñez y por supuesto en la adolescencia, todos estábamos atrapados en nuestro propio nido. Los altos índices de criminalidad y, peor aún, las crecientes tasas de pánico moral desterraron a los niños de las calles. La costumbre de salir por el barrio con tus amigos, habitual en el pasado, se había vuelto algo impensable. Estábamos perdidos en el espacio. En medio de esas circunstancias, Internet llegó como una bendición sin paralelo. No podemos negarlo, Internet ha permitido que gente aislada se comunique entre sí y que personas marginadas se encuentren entre ellas. El padre ocupado puede estar en contacto con sus amigos lejanos, pero como el tamaño de Internet ha crecido, se ha vuelto inabarcable en muy poco tiempo. Hace 10 años escribíamos correos en computadores de escritorio y transmitíamos a través de una conexión telefónica. Ahora enviamos mensajes de texto desde nuestros celulares, montamos fotos en Facebook y somos seguidores de completos extraños en Twitter. Un constante flujo de contacto mediado, virtual, imaginario o simulado nos mantiene conectados al enjambre electrónico, aunque el contacto, o por lo menos el contacto persona a persona, resulta cada vez menos importante. Parece que la meta ahora es simplemente ser conocido, convertirse en una especie de celebridad en miniatura. ¿Cuántos amigos tengo en Facebook? ¿Cuántas personas leen mi blog? ¿Cuántas entradas aparecen en Google con mi nombre? La visibilidad asegura nuestra autoestima y se vuelve un sustituto del contacto real. No hace mucho era fácil sentirse solo, ahora es imposible estarlo. Ahora sí, la pregunta número uno. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la tesis principal del texto? A. Al hombre contemporáneo se le dificulta cada vez más estar solo debido al auge de las redes sociales en Internet y al deseo de visibilidad. B. Dado que las ciudades han crecido y las madres han tenido que salir a trabajar, la familia contemporánea es cada vez más pequeña y disgregada. C. La soledad nos da autoestima, permite descubrirnos y escapar de la asfixia que provoca la creciente masa humana. D. El hombre contemporáneo da tanta importancia al contacto persona a persona como al contacto virtual en las redes sociales. Evidentemente, la respuesta es la A. Al hombre contemporáneo se le dificulta cada vez más estar solo debido al auge de las redes sociales en Internet y al deseo de la visibilidad. Esto está claro porque en redes sociales podemos hallar información de lo que sea, ver a quien sea, entre eso puede ser que alguien nos vea a nosotros, viceversa. Y las otras tres opciones no tienen nada que ver. La segunda opción, que habla de las madres y la familia disgregada, es un punto que se toca en la lectura, mas no es la conclusión de la misma. Que la soledad nos da autoestima, esto es totalmente contrario. Hoy en día a las personas no les gusta estar solas. Como está en la respuesta correcta para mí, lo que quieren es visibilidad. Y la del hombre contemporáneo da tanta importancia al contacto persona a persona. Esto es incorrecto. Hoy en día la gente vive de apariencias, de seguidores, etcétera. Al revés, ya no le dan, no le dan la importancia que merece el contacto persona a persona.
Pregunta número 2 de la misma lectura. En el último párrafo, la expresión celebridad en miniatura se acerca en significado a. Entonces vamos al último párrafo. Aquí. Parece que la meta ahora es simplemente ser conocido, convertirse en una especie de celebridad en miniatura. Ok, ahora ya tenemos un contexto. Es una expresión que nos hace ver que la gente ahora quiere ser conocida, pero en miniatura hace cuenta de una red social porque puede estar en el teléfono o algo así. Y de ahí viene miniatura. Por eso podemos inferir el porqué miniatura. Entonces, A. Persona que es popular en las redes sociales virtuales, no en las reales. Réplica realizada en pequeña escala de una celebridad de los medios reales. Persona que aparece en un reality o en el show de televisión como el de Oprah. Y personaje que solo es famosa en su barrio o municipio, pero no fuera de él. Evidentemente la respuesta es la A, ya que sería una persona popular en las redes sociales, más no en las reales. Una red social real, una red social de verdad, es una que es de contacto persona a persona, como dicen por ahí, cara a cara. Entonces, por eso la respuesta es la A. Pregunta 3. Según el autor, lo sucedido en la Torre de Babel. Ah, ok. Esta es otra lectura, entonces vamos a leerla. La invención de la imprenta, aunque ingeniosa, no es gran cosa comparada con la invención de las letras, pero no sabemos quién fue el primero en iniciar el uso de las letras. Los hombres dicen que Cadmo, hijo de Agenor, rey de Fenicia, fue quien las trajo por vez primera a Grecia. Fue una invención beneficiosa para mantener la memoria del tiempo pasado y la vinculación de la humanidad, dispersada en tantas y tan distintas regiones de la Tierra, y nada sencilla, pues procede de una cuidadosa observación de los diversos movimientos de la lengua, el paladar, los labios y otros órganos, todo ello con el fin de hacer el mayor número de diferencias entre caracteres para recordarlos. Pero lo más noble y beneficiosa invención de todas fue el lenguaje, que consiste en nombres o apelaciones y en su conexión, mediante las cuales los hombres registran sus pensamientos, los recuerdan cuando han pasado y se los declaran también unos a otros para utilidad mutua y conversación, sin lo cual no habría existido entre los hombres ni república, ni sociedad, ni contrato, ni paz, ni ninguna cosa que no esté presente entre los leones, osos y lobos. El primer autor del lenguaje fue el propio Dios, quien instruyó a Adán en la denominación de las criaturas por él presentadas a su vista, aunque la escritura no dice más de este asunto, aunque la escritura no dice más de este asunto, pero fue suficiente para llevarle a añadir más nombres a medida que iban dándole ocasión, la experiencia y el uso de las criaturas, y para unirlas gradualmente a fin de hacerse comprender, y así con el paso del tiempo fue consiguiendo el hombre tanto lenguaje como cosas para designar, y aunque no tan copioso como el requerido para un orador o un filósofo, perdón, porque nada encuentro en la escritura a partir de lo cual deducir directa o indirectamente que Adán recibió de Dios los nombres de todas las figuras, números, medidas, colores, sonidos, fantasías y acciones, y mucho menos los nombres de palabras y el lenguaje como general, especial, afirmativo, negativo, interrogativo, optativo, infinitivo, todos los cuales son útiles, y menos aún los nombres de entidad, intencionalidad, quididad y otras palabras sin sentido de la escolástica. Perdón. Pero todo esto es lenguaje conseguido y aumentado por Adán, y su posteridad se perdió de nuevo en la Torre de Babel, cuando por la mano de Dios todo hombre fue castigado por su rebelión con un olvido de su lengua anterior, y viéndose así forzados a dispersarse por las diversas partes del mundo, es necesario que la actual diversidad de lenguas proceda gradualmente de ellas, teniendo a la necesidad madre de todas las invenciones como maestra,
y con el transcurso del tiempo esta diversidad se hizo con todas partes más copiosa. Ahora sí, según el autor, lo sucedido en la Torre de Babel explicaría A. El origen del perdón y del olvido. B. La proliferación de múltiples idiomas. C. La rebelión de los seres humanos contra Dios. Y D. Los movimientos migratorios alrededor del mundo. Para mí la respuesta correcta es la B. La proliferación de los múltiples idiomas. Porque si venimos al último párrafo donde nos hablan de esto nos hablan de que Dios castigó al hombre haciéndole olvidar su lengua anterior, y así se dispersaron todos por el mundo y aprendieron cada uno en otra parte del mundo, pues otro lenguaje, y pues la dispersión es un sinónimo de proliferación. Entonces, por esto para mí vendría siendo esta respuesta. Y esta opción puede ser argumentada o sustentada también simplemente habiendo leído esta historia en la Biblia donde nos cuenta que así fueron que se crearon los idiomas. Según el texto, el léxico de Adán era más amplio que el de un orador o un filósofo. Incluía todas las formas gramaticales de las lenguas actuales. Era muy básico y fue creciendo paulatinamente, o fue inspirado por la escolástica y se perdió en la Torre de Babel. La A y la D las podemos descartar fácil, porque nos decían que no era como el de un orador o un filósofo, y nos dijo que tampoco estaba basado en la escolástica. Todas las formas gramaticales tampoco las tenía, era básico, así como nos dice la opción C, era básico y fue creciendo paulatinamente, que es sinónimo de gradualmente o que fue creciendo poco a poco. Por eso para mí pues esta es la respuesta correcta. Pregunta 5. De acuerdo con el último párrafo se puede inferir que, según el autor, el valor de la filosofía. Ah, ok, este es otro texto. Perdón. Será bueno considerar cuál es el valor de la filosofía y por qué debe ser estudiada. Es tanto más necesario considerar esta cuestión ante el hecho de que muchos, bajo la influencia de la ciencia o de los negocios prácticos, se inclinan a dudar que la filosofía sea algo más que una ocupación inocente, pero frívola e inútil, con distinciones que se quiebran de puros sutiles y controversias sobre materias cuyo conocimiento es imposible. Pero ante todo, si no queremos fracasar en nuestro empeño, debemos liberar nuestro espíritu de los prejuicios de los que se denomina equivocadamente el hombre práctico. El hombre práctico, en el uso corriente de la palabra, es el que solo reconoce necesidades materiales, que comprende que el hombre necesita el alimento, perdón, del cuerpo, pero olvida la necesidad de procurar un alimento al espíritu. Si todos los hombres vivieran bien, si la pobreza y la enfermedad hubiesen sido reducidas al mínimo posible, quedaría todavía mucho que hacer para producir una sociedad estimable. Y aún en el mundo actual, los bienes del espíritu son por lo menos tan importantes como los del cuerpo. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del espíritu, y solo los que no son indiferentes a estos bienes pueden llegar a la persuasión de que estudiar filosofía no es perder el tiempo. El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, y las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación ni el consentimiento deliberado de su razón. Para este hombre el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio. Los objetos habituales no le suscitan problema alguno, y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos por el contrario, que aun los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, al disminuir nuestro sentimiento de certeza sobre
lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser, rechaza el dogmatismo, algo arrogante nos, de los que no se han introducido jamás en la región de la duda liberadora, y guarda vivas nuestro sentido de la admiración, presentando a los objetos familiares en un aspecto no familiar. De acuerdo con el último párrafo, se puede inferir que, según el autor, el valor de la filosofía A no radica en que nos permite conocer posibilidades no familiares. B no radica en que da una solución segura a los problemas que discute. C radica en que nos libera de la tiranía de la duda y del dogmatismo. D radica en que aumenta nuestro conocimiento de los objetos que estudia la ciencia. Para mí la respuesta correcta vendría siendo la B, ya que, ya que eh, debemos saber qué es la filosofía o cómo funciona esta, ¿no? Y pues la filosofía es una ciencia, por así decirlo, que en lugar de ayudarnos a buscar respuestas, lo que nos ayuda es a generar dudas, preguntas que nos permitan hacer un análisis crítico más fuerte. Entonces, para mí, por eso vendría siendo la respuesta B. No radica en que haya una solución segura. No va a haber una solución segura en la filosofía. Pregunta 6. Considere el siguiente resumen del texto. Según muchas personas influidas por los negocios prácticos y la ciencia, la filosofía es una ocupación inútil, no tiene ningún valor y no hay por qué estudiarla. Sin embargo, a pesar de que la filosofía no tenga un valor material, la filosofía tiene de hecho un valor espiritual. ¿Cuál de los enunciados completa de manera más satisfactoria el resumen del texto? Entonces tenemos A. Además, la filosofía debe estudiarse porque promueve la consideración de distintos puntos de vista o posibilidades y así evita el dogmatismo y la adopción no razonada de prejuicios. B. Además, cuando empezamos a filosofar generamos preguntas que no tienen respuesta y por esto debe estudiarse en conjunto con las ciencias. C. Por tanto, al igual que la ciencia, la filosofía debe estudiarse porque promueve la consideración de distintos puntos de vista y así evita tanto el dogmatismo como la duda. La D. Por tanto, la filosofía no es útil para el hombre práctico, quien piensa que solo hay valores materiales y cree ciegamente en prejuicios. Mm, ¿Puedo descartar la C? Porque nos dice que evita el dogmatismo, es correcto, pero también la duda. Y la duda es una principal característica de la filosofía. La B dice, además cuando empezamos a filosofar generamos preguntas que no tienen respuesta. Esto es cierto y por esto debe estudiarse en conjunto de las ciencias. Esto no es correcto ya que las ciencias no van de la mano de la filosofía. Entonces estaríamos entre la A y la D. Tanto la filosofía no es útil para el hombre práctico. La D, lo que se dice en la D es cierto, mas no es algo que pueda complementar de buena forma este resumen, por lo que vendría siendo además la filosofía de estudiarse porque promueve la consideración de distintos puntos de vista o posibilidades y así evita el dogmatismo y la adopción no razonada de prejuicios. Ok, cambiamos de texto. Moras probióticas para transformar la lonchera. Ingenieros de alimentos quieren revolucionar la industria con comestibles de paquetes saludables. Con este fin, utilizan microorganismos benéficos para la salud en productos poco tradicionales, como las moras de Castilla. El objetivo es, el objetivo es ofrecer una nutritiva y atractiva golosina crujiente.
Sneider Rodríguez Barona, docente de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales e integrante de la Mesa de Seguridad Alimentaria de Caldas, trabaja en la obtención de alimentos funcionales a partir de compuestos orgánicos útiles para alguna función del cuerpo humano, compuestos bioactivos. A este grupo pertenecen los probióticos, que contienen microorganismos vivos que, al ser consumidos con frecuencia, proporcionan beneficios para el tracto digestivo. En algunos casos reducen el colesterol en la sangre e incluso se investigan sus propiedades para inhibir ciertos tipos de cáncer. La innovación de la UN consiste, consiste en el enriquecimiento nutricional de moras y otras frutas, así como en su presentación para que puedan reemplazar el tradicional tentempié de paquetico. A las cualidades nutricionales propias de la mora las estamos enriqueciendo con probióticos e impregnando con prebióticos, una fibra soluble que en el tracto intestinal favorece el crecimiento de los microorganismos benéficos, afirma Rodríguez Barona. Esta mezcla produce un alimento potencialmente simbiótico, es decir, que su unión maximiza la acción saludable de los microorganismos en el cuerpo, y aunque las propiedades funcionales favorecen a chicos y adultos, este proyecto está pensado especialmente para los niños, pues ellos constituyen la población que peor se alimenta, por lo cual existen deficiencias de hierro, calcio y zinc, según lo estableció la Mesa de Seguridad Alimentaria. Para la lonchera sería ideal la sustitución de productos de paquete y comida chatarra, ya que su aporte nutricional es mínimo, solo harinas, grasas y azúcares. Nuestra idea es ofrecer productos llamativos, apetecibles para los pequeños y muy ventajosos para su desarrollo, manifiesta la docente. Perdón. Según el texto, los compuestos bioactivos son beneficiosos porque A. Producen microorganismos en el tracto digestivo. Esta la descartamos de entrada ya que los compuestos bioactivos ya son microorganismos, no los producen. B. Acentúan el riesgo de enfermedades digestivas. Esta también se descarta de una, ya que los bioactivos buscan un efecto positivo más no negativo. Sus microorganismos fortalecen el sistema digestivo. D. Facilitan la buena digestión de todo tipo de alimentos. Para mí la opción correcta vendría siendo la C. Sus microorganismos fortalecen el sistema digestivo. Es cierto que en la D dice, lo que dice la D es cierto, ya que dice que facilitan la buena digestión. Esto es cierto y va muy de la mano con lo que para mí es la respuesta correcta, pero para mí lo que dice la opción D puede estar dentro de la opción C. Esto haría la opción C una respuesta más concreta y completa. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la fuente del texto, se puede afirmar que su principal objetivo es difundir los proyectos científicos que buscan tener efecto en la sociedad, resaltar la importancia de la universidad para la sociedad, promocionar un producto con el que la universidad es empresa y reconocer que los descubrimientos científicos son útiles a la sociedad. Ok, primero debemos hallar que cada opción tiene una palabra clave. En este caso estarían al inicio. La A vendría siendo difundir, B resaltar, C promocionar y la D reconocer. Entonces yo creo que de entrada podríamos descartar la B, resaltar la importancia de la universidad, ya que pues no tiene nada que ver con la universidad lo que busca el texto, y tampoco promociona un producto. Entonces tenemos A y D. La A, difundir los proyectos científicos que buscan tener efecto en la sociedad. Y la D, reconocer que los descubrimientos científicos son útiles a la sociedad. Esta parte es cierta. Esta parte es cierta. Pero lo que busca el texto no es reconocer a los descubrimientos por los científicos que sean útiles. Lo que busca es difundir estos proyectos.
ya que lo que se quiere en el texto es que, digamos, estos bioactivos lleguen a más niños, a que se esparzan más en la sociedad para que se tengan dietas mucho más saludables. Por esto es la A. Pregunta 9 y tenemos otra lectura. Tomar un poco de agua. Diego lava lechuga, yo corto cebollas, pico tomates, controlo una salsa. Abrimos un vino. Después de comer, cruza sus cubiertos y me dice que qué bien rico cocino. Que qué bien cocino, perdón. Que soy re buena ama de casa. Ahora mucha confianza y años juntos, solo finjo que me enojo y él que me conoce finge que se sorprende de mi ceño fruncido. Sabe que me gusta cocinar y tener la casa ordenada, pero sabe también que imagino el infierno bajo la forma de las tareas del hogar como ocupación obligatoria y excluyente. Tenemos cuentas separadas, casa compartida y responsabilidades iguales. En fin, casi. Porque si bien no hay nada que sea tarea exclusiva de Diego, sacar la ropa del tendedero y guardarla en los placares es una de esas cosas que, si no las hago yo, no las hace nadie. A Diego simplemente no le importa ver la ropa colgada durante meses, y yo prefiero que las medias y los calzones no me arruinen la vista del balcón. De modo que una vez por semana me transformo en mi mamá, que volvía del fondo con una parva de sábanas oliendo a sol y junto a la ropa recién lavada. Cada tanto me canso y me revoleo mi derecho a la igualdad. Entonces Diego dice con ternura, sí gordita, tenés razón. Dobla un par de remeras y a la semana otra vez, ahí voy yo, juntando broches. También soy la encargada de la sección comidas difíciles. Diego es del club del bifecito a la plancha si le toca cocinar. Si llego tarde a casa, sobre el pálido desierto de la mesa lucirá, con suerte, el laguito rojo de un tomate cortado al medio. Si es Diego el que llega tarde, de guacamole para arriba habrá de todo. Antes pensaba que estas cosas, el orden, la comida caliente, una casa agradable, tenían que ver con cierta sensibilidad femenina en la que, por cierto, me cuesta creer. Tengo amigos varones que viven solos y sus casas son tan agradables como la mía y cocinan mejor que yo. Prefiero pensar que son síntomas visibles de mi educación de buen partido, prolija, limpia, ordenada. Cosas que aprendí de mi madre. Perfumar la casa con cascarita de naranja, sacar las frazadas al sol. En la parte final del texto, la narradora concluye que, entonces, yo creo que la conclusión puede empezar desde acá. Antes pensaba que estas cosas, el orden, la comida caliente, una casa agradable, tenían que ver con cierta sensibilidad femenina, en la que por cierto me cuesta creer. Tengo amigos varones que viven solos y sus casas son tan agradables como la mía y cocinan mejor que yo. Prefiero pensar que los síntomas visibles de mi educación de buen partido, prolija, limpia, ordenada, cosas que aprendí de mi madre, perfumar la casa con cascarita de naranja y sacar las frazadas al sol. Entonces tenemos a las labores del hogar están asociadas a la educación y no a las diferencias de género. B, las diferencias de género han sido suprimidas con el tiempo. C, el orden, la cocina y la limpieza son propias de la sensibilidad femenina. Y D, el papel de la mujer no ha cambiado con los años. Para mí la respuesta correcta es los labores del hogar están asociadas a la educación y no a las diferencias de género. Esto por lo que dice de que tiene amigos hombres que están en su misma situación, por así decirlo, o sus casas tienen características similares de limpieza, etcétera, que, que reflejan que esto no es cosa de géneros. Entonces fácilmente podemos descartar de la B hacia abajo porque nos hablan del género y lo que busca la autora es resaltar eso, que no son cosas de género, son de educación. Siguiente.
Pregunta número 10. En este texto se sanciona una cultura en la que los hombres maltratan a las mujeres. No. Las mujeres adoptan el papel de madres. No. El hombre en ningún momento maltrata a la mujer y las mujeres, pues las que son madres, pues adoptan este papel. O sea, esta pregunta no tiene nada que ver, no está completa. La C, los hombres no asumen las tareas del hogar, podría ser la correcta. Y la D, las mujeres trabajan más que los hombres. Esto no es cierto. En el caso de este texto de Diego y su esposa, sí es cierto, la mujer trabaja más en el hogar, pero esto no es general, por eso la respuesta es la C. Pregunta 11. Las dos primeras frases del texto introducen el conflicto, pues señalan. Entonces las primeras dos vendría siendo, digo la lechuga, punto, yo corto cebollas, pico tomates, contra una salsa. Aquí tenemos las dos primeras frases del texto. Entonces, un desbalance en las labores del hogar podría ser un problema fundamental de las parejas. Claro que no, es una generalización. Esto no es correcto. C, una complementariedad entre los géneros. Tampoco se puede ver de esta manera. Tiene otro fin para mí, desde mi punto de vista. Las malas intenciones de los miembros del hogar. Es cierto que está mal lo que hace, pero el texto no busca como fin resaltar esas malas intenciones. Por eso es el desbalance en las labores del hogar, ya que Diego solo está lavando una lechuga mientras la esposa está cortando cebollas, picando tomates, con todo eso haciendo una salsa, mientras Diego solo lava una lechuga, evidentemente. Pregunta número 12. Con la expresión Diego es del club del bifecito a la plancha, si le toca cocinar, la autora busca involucrar al lector usando un lugar común. Esto lo podemos descartar. No quería involucrar al lector, mucho menos así evocándole un lugar. Este no era el fin. Simpatizar con el lector por medio de un comentario irónico puede ser esta la respuesta. Atraer al lector mediante un juego de palabras también podría ser. La de compartir con el lector sus preferencias gastronómicas. Esta sí la descarto ya que en ningún momento se habla de cocina en este texto, hablando gastronómicamente, ¿no? Entonces, tenemos B y C. Para mí es más acertada la respuesta B, sí, ya que atraer al lector va dentro de esta simpatización que se genera. En ese ámbito es más completa y este juego de palabras que dice la opción, ese concepto no es tan acertado para lo que el autor está haciendo, es más, como se dice aquí, un comentario irónico, la ironía, diciendo algo contrario de forma sarcástica, con un tono sarcástico, como decir lo contrario de cierta forma jocosa, por así decirlo. Pregunta número 13. El texto se muestra a Diego como un hombre emocional y desinteresado. No, esta la descarto ya que él no se mostraba muy emocional. Desinteresado quizá, pero emocional no va con él. Cariñoso y humanitario, mucho menos. Cariñoso va muy de la mano emocional, entonces no, y humanitario tampoco, porque si fuera humanitario creo que ayudaría en la casa. Serio y machista, lo de serio no se puede evidenciar mucho y la gente puede llegar a ver machista, lo puede llegar a ver machista, pero la autora lo que no quiere es que se vea esto como una lucha entre géneros. Y en parte la intención de Diego no era ser machista ni algo por el estilo.
Y la de comprensivo y negligente, para mí vendría siendo la respuesta, ya que en cierta parte es correcto afirmar que él es receptivo con ella, mas es negligente porque hace caso omiso a sus obligaciones. La pregunta 14, cambiamos de texto. Tenemos tres textos pequeños, entonces. El número 1. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. 2. La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida para la elección debida a una mayoría incompetente. 3. Aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas. ¿Cuál de las siguientes opciones es contraria a la expresión una mayoría incompetente que se encuentra en el texto? Entonces debemos ver una opción que sea contraria y debemos definir incompetente. La incompetencia, desde mi punto de vista, con mis propias palabras, es, por así decirlo, la inaptitud. Y claramente aquí podemos ver que dice una mayoría apta. Y pues si la incompetencia es inaptitud, lo contrario de la inaptitud vendría siendo la aptitud y de ahí viene la mayoría apta. Por eso no es necesario descartar las otras tres, ya que llegamos fácilmente a nuestra respuesta. Y la pregunta 15. ¿Qué relación hay entre los tres textos citados? El texto 3 presenta una visión positiva de la democracia, opuesta a la de los textos 1 y 2. El texto 2 critica la democracia, mientras que los textos 2 y 3 la defienden. Los textos 1, 2 y 3 se complementan, pues los tres son críticos ante la democracia y los textos 1, 2 y 3 presentan opiniones encontradas sobre la conveniencia de la democracia. Ok, el texto 3 presenta una visión positiva. Honestamente, no creo que en el texto 3 estén dando una visión tan positiva de la democracia, más de las personas que ahora se están criticando más a las personas que se identifican con la democracia, más no tanto con ella. Voy descartando esa opción por eso. El texto 2 critica a la democracia, mientras que los textos 2 y 3 la defienden. En ningún momento están defendiendo la democracia, en ninguno de los textos se está haciendo defensa de la democracia, por eso la descarto. Los textos 1, 2 y 3 se complementan, pero los tres son críticos frente a la democracia. ¿Podría ser esta la respuesta? Y los textos 1, 2 y 3 presentan opiniones encontradas sobre la conveniencia de la democracia. En el 3 sí se habla bastante de esta conveniencia, más en el 1 y el 2 no se está hablando mucho de la conveniencia que la democracia genera. Por eso para mí es la 3, porque de forma positiva, negativa, desde el punto que lo puedan ver, en los tres se está criticando a la democracia. De alguna u otra forma se está haciendo criticada. Entonces por eso para mí la pregunta número 15
es la C. Y doy por terminado la prueba. Aquí está mi puntaje. Muchas gracias por su atención.